Esto es, me lo dijo mi terapeuta, una charla sin filtros sobre salud mental, relaciones y todo lo que sentimos, pero no siempre decimos. Aquí desarmamos mitos, exploramos emociones reales y compartimos herramientas que sí te sirven, que no suenan a frase de taza. Lo que sientes no es raro, lo hablamos aquí. Qué bueno que ya llegaron, pásenle a lo barrido. ¿Cómo les va, personas que nos escuchan cada miércoles? Reciban una cordial bienvenida a este capítulo número 10. Órale, se dice bien fácil, pero ustedes no lo saben, ha sido un montón de trabajo tras bambalinas, porque tenemos la idea de aquí en esto que les vamos contando, me lo dijo mi terapeuta, se convierta en algo de interés y que les queden algunas ideas para que lo usen de manera práctica. Yonoen, ¿cómo te va? Oye, sorprendida. Sí, ha sido mucho trabajo, pero a la vez se ha disfrutado bastante y perdí la cuenta, la verdad, de en qué episodio íbamos y ahorita que dices 10 me quedo emocionada y listísimas para compartir un tema que en lo personal este fin de semana me trajo como muy agobiada. Pues creo que en general este es un tema que pasa, ¿no? Del que estamos hablando últimamente más como en las reuniones, en el transporte, con los compañeros y compañeras de trabajo, que tiene que ver con cómo hacemos para acomodar o para consumir estas crisis humanas que estamos viendo en las redes sociales, para ir acomodando todas estas imágenes tan que nos llevan ahí a la zona del desastre, a la zona de guerra, en donde estamos viendo como algunas otras personas tienen que ir lidiando o tienen que ir elaborando sufrimiento, dolor, desastre. Oye, ayer tuve una reunión familiar y justo les digo que mi fin de semana estuvo un poco saturado y una de mis primas decía, bueno, es que será que esto, ay, bueno, ya no sé si fue mi primo o mi hija, todo me confunde a mí ya últimamente. Como si estas cosas que suceden actualmente, hablando de los diversos temas, ¿no? Como los desastres naturales a los que estamos expuestos, o la cuestión de la violencia, o la cuestión de las redes sociales y cómo nos sentimos frente a ellas, es algo que ha estado como presente y que justo la posibilidad de la tecnología lo hace ver como que se exacerba o si de verdad ha estado. O sea, es decir, ha crecido o estamos igual, pero ahora nos enteramos más. Yo creo que tiene que ver un poco con eso, por ejemplo, lo de la guerra entre Israel y todo lo que ha hecho en relación a la Franja de Gaza, pues es un conflicto que tiene un montón de historia, incluso tiene 2 años, ¿no? Que eso se puso más álgido, pero yo creo que la inmediatez de las redes sociales nos traen a la vida cotidiana, incluso antes de dormirnos, estas noticias de mucho sufrimiento humano o lo que está pasando en muchísimas zonas ahora mismo en el país de estas inundaciones tan sorpresivas. Fíjate, yo no veía yo un TikTok hablando del scroll y cómo el algoritmo nos lleva a tener más información acerca de lo que vamos investigando. Veía yo un video de un señor que decía que estaba muy sorprendido. Es una persona grande que vive en la Sierra Potosina, y que no daba crédito a ver cómo tanta agua había deslavado partes muy importantes de la sierra. Vaya, que la sierra se había quedado pelona de árboles. Eso era algo muy impresionante. Y que decía que definitivamente el mundo estaba cambiando, ¿no? Entonces, ¿cuándo hace 20 años, hace 30 años, nos hubiéramos podido imaginar siquiera que hubiéramos podido tener de primera mano estas imágenes? O otra que también estoy pensando, el de unos docentes que se quedaron atrapados en una escuela de la Sierra Hidalguense y que tuvieron que cruzar por el cerro para poder llegar al siguiente poblado próximo porque el camino se había tirado. O sea, el agua había arrastrado con todo lo posible. O estas escenas, ¿no? De Veracruz y de Tuxpan, en donde muchas cabezas de ganado las está arrastrando el río. Todas estas Mm. imágenes que nos dejan un montón de cosas que pensar y que luego, bueno, si consumimos antes de dormir o antes de tomarnos el café de la mañana, pues quién sabe, a lo mejor nos pueden ir dejando algunos efectos emocionales y también cosas que pensar
de la sobreexposición al dolor y la tragedia. Y todos con pesadillas durante la noche. Y justo eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, cómo procesamos emocionalmente tanto dolor ajeno, con la intención, querida comunidad, de que ustedes puedan ir reconociendo estos efectos que nos genera la saturación de información, que puedan ir promoviendo la empatía a lo mejor de una manera más consciente, de un lugar mucho menos desgastante y con más acción. Así es que vámonos ya, Monse, porque esto sí se platica. Bueno, pues me parece que vamos a comenzar diciendo que si estamos constantemente expuestos al sufrimiento ajeno, nos puede llevar a ver cosas como las que ya les platicaba o otras que ahora mismo estoy pensando, como la explosión y estas imágenes tan gráficas de cómo las personas grabaron desde sus propios celulares los efectos inmediatos que estaban pasando en otras personas que estaban teniendo momentos de profundo dolor. O estas imágenes que se viralizaron de una abuelita que sale de la explosión cargando en vilo a su nieta. Vaya, pareciera que entonces nos vamos quedando sin tiempo para procesar todo lo que vamos viendo. Pasamos de un video muy impactante a otro muy triste, pero también a un meme, incluso en segundos. Y cómo el cerebro no es capaz como de ir interactuando de manera tan rápida. Y es que nuestro cerebro no necesariamente tiene esta capacidad de ir cambiando de emoción en emoción como en montaña rusa, ¿no? De algo que genera mucho sufrimiento a algo que es bastante divertido, a algo que se vuelve informativo y luego ya te sale un tema de paz mental y así, o sea, una cosa tras otra en un pequeño movimiento de dedo por 30 segundos en 30 segundos o poquito más que nos tiene como en este altibajo. Y siento, Monse, no sé qué piensas tú, que esta forma de consumir información es la misma que nos puede ir empujando a que vayamos desconectándonos un poquito emocionalmente de las cosas impactantes. Ujú. Porque pues no está sencillo pasar de escenas tan fuertes, tan dolorosas. Incluso yo veía y lo comentaba con la gente que tengo cercana, esta sensación de verdaderamente llorar o sentirse con el nudo en la garganta de ver escenas tan fuertes, ¿no? Y que nuestro cerebro se vea obligado a procesar en segundos como algo que me está causando tanto dolor se puede convertir rápidamente en un meme. ¿Cómo ves, Mm, Junuen? ¿Crees que ¿Dónde te incluso agarró el temblor? andas, por ejemplo? ¿Cómo ves, Junuen? ¿Crees que existan cosas que podemos hacer para que eso que vamos sintiendo no se quede con nosotros o se pueda traducir en algo que verdaderamente le ayude a las personas? Porque estaba pensando, ¿no? Si la empatía verdaderamente es empatía, cuando yo estoy llorando desde la comodidad de mi sala, con mi familia en resguardo, pero viendo escenas tan dolorosas. ¿Eso de veras es empatía? Y es que me haces pensar un poquito con esto, Monse, que existiera un ciclo del consumo. Es decir, veo la noticia, me genera indignación, me genera tristeza, no sé, la emoción que le quieran poner, ¿no? Y una manera de accionar o de responder con esta empatía que dices es quizás compartiendo el contenido. Mm. Pero, ¿de qué sirve compartir el contenido? Bueno, a lo mejor lo vamos a pensar como que es llevar esa información a otras personas, pero esta acción realmente es intencionada, ¿cómo decirlo? Lo compartes y lo olvidas, o lo compartes y hay una acción secundaria que ayuda a erradicar, a minimizar, a mejorar, que propicia ese cambio que se traduce en, en un tránsito a un estadio mejor. A ver, déjame ver si te voy entendiendo. O sea, esto que nosotros podemos hacer como un mecanismo para procesar el malestar, la indignación, la tristeza que estoy sintiendo de esta noticia, es compartirlo. O sea, una manera de procesar eso que yo estoy sintiendo en relación a esa noticia es compartirlo.
pero lo que tú nos estás diciendo es que eso no necesariamente le ayuda directamente a las personas que están pasando por una situación tan complicada. ¿Es así? Sí, es que digamos que es una acción que se queda corta. Vamos, quiero pensarlo desde el sentido de la sensibilización o la concientización a otros, que no quiero decir que esté mal, suma, pero suma si la intención es generar esta conciencia. Es decir, yo puedo compartir porque lo comparto desde la culpa del no sentirme empático y de solo avanzar mi dedito para continuar con mi video, o lo comparto con la intención de, de concientizar, ¿no? O de sensibilizar como pequeñita acción. Más esta empatía genuina quizás nos llevaría un poquito más a fondo a pensar qué acciones desde mí para los otros puedo empezar a hacer para generar un cambio. No sé si con esto le di más vueltas, Monse. Esto que tú dices de que le hacemos con el dedito el scroll, pues nos regresa a esta idea, y no me quiero ir sin comentarlo un poco contigo, este rollo del algoritmo. O sea, en conforme vamos avanzando nuestro consumo en ciertos temas, pareciera que nuestras redes nos espían y nos empiezan a bombardear con este tipo de información muy específica, teniendo en consideración lo que vamos consumiendo. Porque bueno, pues tendríamos que decirlo de una manera bastante calculadora. El fin último de las redes sociales es vender. El fin último de las redes sociales es que, pues sí, facilita la comunicación, el conocimiento, las noticias, este rollo, pero el fin último es que permanezcas por más tiempo consumiendo a través del escroleo de lo que vamos viendo. O sea, las redes sociales saben que el dolor ajeno retiene nuestra atención y que eso no necesariamente se vuelve una acción concreta, como tú la dices, de una ayuda a las personas que están teniendo este dolor. Oye, me hiciste acordar el otro día estaba yo scrolleando y me salió un live y estaba una chica llorando y entonces es como de, ¿por qué alguien está llorando? Me detuve y empezó ella a decir como que ella leía en los comentarios así de que es un llanto genuino, de verdad, estoy desesperada porque no me siento cómoda con mi vida y necesito ayuda y no tengo a nadie. Y cada vez iban aumentando los seguidores o las personas que estaban viendo el live, ¿no? Entonces ella decía, necesito un psicólogo, si hay aquí por favor un psicólogo. Honestamente, escribí, si verdad estás en una crisis, escríbeme. Claro que no hubo un mensaje, digo, mucho menos una llamada porque no puse mi número, pero eso me dejó muy pensativa porque justo la parte del dolor es algo que, no sé, de manera instantánea hace que las personas nos quedemos a saber el inicio y el desenlace de la historia. Entonces, si yo como persona que genera contenido tengo muy claro que eso es algo que hace que las personas permanezcan, incluso intencionar un escenario, no sé, me dejó en esa duda de si era real o no era real lo que yo estaba viendo de la necesidad de ayuda o si solo era para pues tener gente que estaba ahí atenta a, a lo que ella estaba compartiendo. Entonces eso me hizo pensar. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú, Monse, que las personas nos apasionemos tanto o nos dé fascinación este tipo de historias, este tipo de noticias y que el algoritmo obviamente lo detecta y entonces pues nos vamos volviendo adictos en ese sentido al tipo de producto que consumo, porque pues ahí estoy, ahí permanezco. Pues hay como una palabra que viene a mi mente, el morbo por saber el dolor ajeno, ¿no? El cómo va avanzando. Y me hace pensar en dos ideas que están muy relacionadas con cómo podemos nosotros acomodar desde lo individual lo que pasa de manera colectiva. Uno es la cancelación o la funa, Ujú. sí, esta manera social de apedrear digitalmente a las personas que creemos que están haciendo algo malo, ¿no?
Estaba pensando, por un lado, que lo contrario a la cancelación tiene que ver con esto del la validación, el reconocimiento, y muchas veces el que nosotros veamos personas que sufren, quizá nos ayudan a generar una falsa empatía. Pero también está por el otro lado otro concepto que tiene que ver con el duelo digital, es decir, de qué manera colectivamente podemos procesar todo esto que causa dolor. Y eso, bueno, quizás algunas personas, hoy a lo mejor va a estar bien rudo esto que voy a decir. Algunas personas generadoras de contenido sin muchos escrúpulos venden a través de una idea falsa, pero, el público que consume el contenido no, vaya, no son tontos, ¿no? Incluso muchas veces han visto algunos influencers que han querido vender historias como de mucho dolor y de mucha tristeza, y caen precisamente en este rollo de la funa o de la cancelación. Eso está muy bueno porque si las personas que consumen el contenido ya generaron la habilidad de discernir entre un contenido real a un contenido armado, pues entonces, no sé, lo estoy pensando desde el estar sin esos escrúpulos, ¿no? Podemos ir aminorando esa importancia a la persona que está aprovechándose de las emociones de los demás, al fin y al cabo, porque oye, eso está muy triste. Oye, lo que Ah, pasa es que no podemos perder de vista que ante el bombardeo de mucha información muy cercana, contada de primera mano de las personas que están viviendo los desastres. Por ejemplo, viene a mi mente un video de una persona que iba grabando cómo en una zona de desastre de inundación había quedado un centro comercial y cómo las personas que están ahí en la zona hicieron algo que le voy a llamar rapiña. Pero fíjate cómo emocionalmente hemos generado nuevas maneras de reaccionar ante la impotencia de no saber muy bien qué hacer. Entonces, la funa o la cancelación y el duelo colectivo es una manera simbólica de actuar. Voy a poner un ejemplo. Esta persona estaba grabando las escenas de cómo había quedado el centro comercial y hablaba de que, pues, era muy triste ver cómo las personas tenían que ir a tomar lo que estaba ahí, y muchos comentarios había en muchos sentidos. Por un lado, la funa o la cancelación diciendo: "Es que, pues, si hacen eso, mejor ya ni les donamos nada, se me están quitando las ganas de ir a donar cosas para los damnificados". Y por el otro lado, yo leí varios comentarios que decían, por ejemplo, cuando pasó lo del huracán Otis en Acapulco, si las personas no hubieran hecho este tipo de rapiña, lo voy a decir entre comillas, no hubieran tenido que comer porque el puerto quedó totalmente, incomunicado. Entonces, fíjate cómo diferentes versiones de las historias nos van dando diferentes posibilidades y tener una reacción digital desde la cancelación o una reacción digital desde el duelo colectivo. ¿Qué piensas de estas ideas, Juno? ¿En que crees que tengamos que irle enseñando a las infancias y a las adolescencias que la cancelación y el duelo colectivo son parte de nuestro repertorio de respuesta emocional? estoy entendiendo el duelo colectivo como, no sé, me hiciste recordar el día que hicimos simulacro en las escuelas, el 19 de septiembre, y que al ratitito tembló y que pues fue un tanto catastrófico, ¿no? Y cómo este duelo colectivo, esto que dolía a todo un país, quizás, no sé hasta qué alcance tuvo, pero aquí en Guadalajara fue algo que se sintió muy doloroso, propició como una unión en esa acción que sí ayuda, que sí conecta, esta conectividad que sí funciona, ¿no? Y lo estoy entendiendo desde la FUNA como cancelar lo que está sucediendo. No, cancelar, ¿cuáles son las razones que tienen las personas para hacer lo que hacen? O sea, decir, está mal que las personas que se quedaron incomunicadas, que perdieron materialmente todo, vayan y roben en los centros comerciales que tienen todo asegurado. Y ojo que esto que yo estoy diciendo no estoy hablando desde mi opinión personal, únicamente es la descripción que tenemos de esta Ujú. reacción emocional, que el uso de la digitalización
nos va llevando a tener. Es decir, yo Es que, opino desde así. la cancelación sobre las razones que las personas tienen para hacer lo que hacen en situaciones de guerra. Entonces nos quieres decir, Monse, que probablemente esta funa o cancelación se refiere a los juicios que hacen las personas sobre el contenido que generan los otros o sobre las acciones que tienen los otros sin, pues, no sé, es que los estoy imaginando como personas carentes de empatía o pues tal cual prejuiciosos. O sea, no conozco un trasfondo real pero me resulta muy fácil opinar. Pero entonces, fíjate, nos acabas de poner en la mesa una palabra que puede ser útil. En este tipo en esto sí se platica, ¿no? Hablemos de dos tipos de empatía diferente. Aquello que le podemos llamar empatía real, cabe la palabra, y la empatía performativa. Es decir, de qué manera yo, desde dónde percibo, proceso y escucho, además de este ciclo que tú ya nos dijiste, ¿no? Veo, proceso, comparto y olvido. Esta empatía se vuelve algo real. ¿Qué opinas, Jonan? ¿Crees que la empatía sea parte necesaria de cómo acomodar tanto dolor ajeno? Ujú. Pues sí, la empatía sí es algo necesario en la cuestión del entender el mundo del otro. O sea, tenemos muy trillado esto de es ponerse en los zapatos del otro, pero creo que algo que yo le agregaría desde la forma en que yo lo entiendo es entender. Si yo entiendo por lo que tú estás pasando, me es mucho más fácil comprender desde dónde te mueves. Si Y me pongo en tus entonces, zapatos, ajá, dime. te voy a preguntar, ¿cómo crees que nuestra comunidad tendría que entender esto de empatía performativa? O sea, porque esto que tú nos estás diciendo es la empatía real, ¿no? De poder mirar cuáles son las razones que lleva a una persona a tomar las decisiones que toma. Pero ¿y entonces en dónde nos pone la empatía performativa? Y es que la empatía performativa sería, por el contrario, como una empatía, pues falsa, déjame llamarla así. La empatía performativa sería el hecho de que lo comparto porque es un contenido Ujú. importante, que la gente se dé cuenta que yo soy alguien sensible, Claro, que yo como una soy alguien... manera, ay, perdón Ajá. tú, ujú, No, 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 dale. como una manera o un mecanismo que yo utilizo para buscar aliviar la incomodidad de ver tanto dolor. Mm, ujú. Es que, a ver, ¿cómo lo estás entendiendo? El que yo comparta imágenes o cosas muy sensibles con la gente más cercana que yo tengo es un mecanismo emocional que hemos desarrollado de manera colectiva para buscar aliviar la incomodidad de ver tanto dolor o de sentir tanta emocionalidad. O sea, ¿cómo explicamos que a mí me pasó? No, todavía no estamos en lo que callamos las psicólogas, pero no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó con estas imágenes virales de la abuelita que salió caminando y que, bueno, desafortunadamente después trascendió. Me pasó que me causaba lágrimas de verdadero dolor y un mecanismo que hace la empatía performativa es compartir ese dolor con otras personas que yo aprecio, pero no con la intención de llevarles dolor, sino con la intención de sentir alivio de ese malestar que yo estoy sintiendo, como si cargáramos entre muchos el dolor de algunas personas. A ver, espérate, déjame hacer una pausa, porque eso que tú estás diciendo sí es empatía real. Eso es una empatía genuina. A ti te causó dolor, a ti te llevó a las lágrimas, el, el, el acto de la abuelita. Pero y entonces yo no, ¿cuál sería la diferencia? Me Es encantan las que, líneas delgadas que tú nos ofreces. sí, ¿Desde dónde es crees que que existe esta línea delgada entre la empatía real y la empatía performativa? la empatía performativa es falsa, es apariencia. Yo comparto para que la gente crea que soy alguien sensible, pero genuinamente no me importa. Oh, creo que con eso nos acabas de dar un montón de luz. Órale, entonces lo que tú nos estás queriendo compartir es esta idea de que una manera de interactuar con el dolor ajeno es pensar desde dónde lo estoy compartiendo. ¿Cuál es mi interés al divulgar, al viralizar?
un video de esta naturaleza. Que justo era lo que les decía un poquito al inicio. La intención lo modifica todo. Si yo lo hago con intención de sensibilizar o concientizar, ahí sí hay una acción concreta, pequeña, a lo mejor desde mi alcance. Pero si yo solo lo comparto porque digo, esto parece importante, o de esto está hablando todo el mundo, que todo el mundo se dé Eh, cuenta que yo también estoy Claro, informado estoy en tendencia. y que Ah, yo pero también soy alguien Por sensible. ajá. Tú acabas de mencionar algo que me parece que va cerrando este tema de esto si se platica. La paradoja contemporánea de necesitar estar informados para ser ciudadanos conscientes, activos, vaya, buenas personas, pero esa misma necesidad me puede llevar a compartir algo en lo que genuinamente no estoy interesada. Es que entonces no la tenemos fácil. Este constante bombardeo de imágenes, de guerra, de inundaciones, de explosiones, de personas que sufren, de dolor ajeno, nos lleva a una pregunta, yo lo diría que muy moderna. ¿Cómo le hacemos para encontrar un punto medio entre la indiferencia y la saturación? Porque según yo, esto nos lleva a generar cosas que antes no pensábamos que pudieran existir, como esto del cansancio mental. De esto que acabas de hablar hace poquito en la televisión. A ver, cuéntanos tantito. Ay, pues bueno, voy a aprovechar para platicarles que tuve el gusto de compartir un poquito del tema del cansancio mental o cansancio emocional en Vida en Equilibrio acá en Jalisco TV, con Lorena Saavedra. Si les gusta nuestro contenido, van a amar el suyo también. Entonces, no se lo pierdan todos los días a las 7 de la mañana. Y ya ¿Dónde te cené. podemos escuchar Bueno, del programa de lo Vida en pueden Equilibrio? encontrar en sus redes sociales y en YouTube. Todavía no sale el episodio sale el jueves, no es cierto, el viernes 16 a las 7 de la mañana me van a escuchar por ahí compartiendo con Lorena Saavedra en Jalisco TV. Ya les Y bueno, estaremos compartiendo el clip de Junuen compartiendo estas ideas en la televisión. Pero a ver, entonces ayúdanos a conectar esta idea. ¿Qué hacemos, Junuen, cuando estamos muy abrumados, abrumadas, y podemos empezar a sentir esto un poco de cansancio emocional o mental? ¿Cómo encontramos el punto medio? y es que justo una de las causas es esto, la saturación de información, la sobreinformación. Una tiene varios aspectos importantes que te llevan a decir sí, tengo cansancio mental o emocional y una parte específica tiene que ver con la desconexión, algo que venimos hablando un poquito. Eh, en el cansancio mental, el cerebro entra como en un modo ahorro de energía, como los celulares ¿Ok? y entonces empieza a trabajar con los mínimos y esos mínimos permiten que tú te alejes o que tú tengas falta de memoria o de concentración porque todo está trabajando al mínimo. Y la manera o el antídoto o la solución o hacer ese equilibrio es volver a reconectar, pero con uno mismo el poder establecer límites. Por ejemplo, estamos hablando de esto del consumo y ya lo voy a platicar un poquito más adelante en lo que callamos las psicólogas. Pero si yo me doy cuenta que termino el día y me siento como que me chuparon la energía porque tanta tragedia me consumió, porque me generó ansiedad, me generó tristeza, me generó incertidumbre, entonces detengo ese consumo y me intenciono en otras cosas que me hacen sentir bienestar, que me hacen volver a conectar conmigo. Con esta información que nos estás compartiendo, creo que ya estamos listas para irnos a la siguiente sección, porque justamente esto que tú nos dices de cuál es el punto medio y estas ideas que tú nos das de elegir el contenido que estoy consumiendo que me venga bien para mi bienestar emocional, bueno, pues ya nos lleva a la siguiente sección. ¿Qué te parece? Muy bien, vámonos. Preguntas sin filtro. Oye, pues acá hoy vamos a tener preguntas incómodas, la mera verdad, para que vayamos reflexionando acerca de la autenticidad emocional que vamos viendo en redes, como ya lo venimos comentando, y cómo le hago para sentir que eso, desde lo que tú nos dijiste, desde el cansancio mental, no se queda conmigo. ¿Cuál es la pregunta que tenemos para el día de hoy?
Pues Monse, hoy no tenemos solo una pregunta, tenemos varias, para Órale. que le echemos limón a la herida, para que si no nos cayó el 20 en la primera, nos caiga con alguna de estas cuatro. ¿Compartimos tragedias por empatía o por culpa? ¿Nos volvimos adictos al sufrimiento como una forma de conexión social? Au. ¿El activismo digital es compromiso o descarga emocional? ¿Y cuánto del duelo colectivo es realmente empatía y cuánto es ansiedad compartida? Újule, John, ahora sí nos pusiste el dedo en la llaga, ¿no? Porque pareciera que mm, la inmediatez, la rapidez, la cultura del clic, la cultura de los 30 segundos, la cultura de hablar rápido para captar la atención de la persona que te está escuchando, nos hace pensar equivocadamente que todo lo que duele necesita una respuesta inmediata y no es así. A veces solo podemos observar y reconocer el impacto emocional que eso nos está causando y ya con eso es suficiente, como un poco lo que comentábamos, ¿no? Ujú. ¿Ustedes han hablado, por ejemplo, en su familia o con gente que a ustedes les importa acerca de cómo se han sentido al recibir todas estas noticias? Ujú. Sí, yo no sé, y justo lo compartes, Monse, y me hace pensar nuevamente en estas, voy a llamarle tradiciones que queremos que empiecen a interiorizar o a ser parte de su cotidianidad, ¿no? Justo compartir cómo vivimos como familia esto que sí sucede en el mundo, ¿no? Ya llevamos el hecho de hablar cómo vamos a criar, de hablar de cómo esperamos las relaciones de pareja con el quedante, etcétera, etcétera, ¿no? Son cosas como que estaría padrísimo que nuestra comunidad pudiera ir haciendo tradiciones que nos lleven a puertos mejores donde esta comunicación acompaña. Entonces, esta posibilidad de hablarlo, pues no nos deja como incluso masticando la información solos. Así es. Y también nos puede ayudar a ir diferenciando, ¿no? Entre estar informado o entre exponerse sin medida. Yo tengo un primo que como que le ama las noticias, no sé. Y entonces parece como Es de mi club. nuestro Joaquín personal. Un hoyo a la derecha, tres hoyos a la izquierda, tráfico en López Mateos, y etcétera. A veces con información, pues voy a decirlo, ¿no? Esto del tráfico de pronto es súper útil y a veces hay información que pues vamos compartiendo como un montón, y no propiamente que lo haga él, ¿eh? Yo lo mencionaba porque él siempre está informado, por si me está escuchando, no vaya a creer que le estoy diciendo que nos expone sin medida al contenido trágico. Pero nosotros perdemos esa línea. Entonces vamos a vivir en una alerta constante, vamos a vivir quizás pensando que en qué clase de mundo estoy parada. Oye, es que están pasando un montón de cosas en el mundo. Yo creo que tu primo Joaquín y yo somos, creo que dijiste Joaquín por el tema de las noticias, ¿no? Pero yo le voy a llamar Joaquín. Ajá. Sí, no se llama Joaquín. No, no, no vamos a decir su nombre. Le vamos a poner Joaquín. Ajá. Yo creo que tu primo Joaquín López Dóriga y yo somos del mismo equipo. Es que yo no, cuando tú dices en qué mundo estamos parados, yo estoy pensando así en una lista gigante de cosas que están pasando en el mundo. Mira, está pasando lo del Atlas, este asteroide, está pasando lo del ICE en Estados Unidos y todo el rollo que tiene que ver con la crisis de inmigración. Está pasando que muchas zonas de México están sufriendo actualmente este rollo de las inundaciones. Está pasando este rollo de la contaminación que está muy cañón y que pareciera que las inundaciones pueden tener un poco de relación con el cambio climático. Está pasando algo histórico además, ¿no? El rollo de que Israel y Hamas pareciera que están firmando, pareciera que algo muy cercano a la paz. O sea, están pasando un montón de cosas que sí, la neta es que hay que encontrar la línea entre estar informados y seguirnos exponiendo sin medida. Ujú, ¿ves? Me sacaste mi parte joaquinesca. Oye, pero ahorita que te escuchaba,
Decía sí, más bien pensaba todas estas cosas que están pasando y cómo podemos transformar en acciones reales, apoyando una causa, informándonos con fuentes confiables, que no nos vendan la información desde el amarillismo, desde el morbo, ¿no? Acompañar desde lo cotidiano con pequeñas acciones. El otro día, y a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero no quiero dejar como de compartirlo. El otro día venía yo en uno de mis atajos que tomo en la mañana en el tráfico. Venía un carro blanco, después una camioneta roja y enseguida venía yo. El del carro blanco se paró, se bajó del carro, dejó la puerta abierta, estorbaba toda la calle porque iba a mitad de la calle y le gritoneó a la persona de la camioneta roja. Se regresa a su carro y vuelve y le empieza a gritonear. Pero en esta segunda vez que vuelve, yo lo veo que hace su mano para atrás Ah, ya me acordé. y, y en ese hacer la mano para atrás, yo dije, ¿tiene una pistola? ¿Va a sacar un arma? ¿Qué va a hacer? O sea, neta, me asusté. Bueno, ya, quedó, no traía nada, pasó, se regresó a su carro, pero volvió otra vez, una tercera vez y le volvió a gritonear. Entonces yo ya nada más veía como el chavo de la camioneta le hacía así como que ya, no, yo nada, ¿no? Se sube a su carro, se regresa, bueno, se sube y se va. Entonces ya le marco a mi marido y le digo, ¿qué se supone que hace una en estas pequeñas acciones? ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera sacado un arma? ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera empezado a golpear al sujeto de enfrente? ¿Qué hubiera hecho yo si el sujeto de la camioneta también hubiera ido como un cerillito, igual que el de enfrente, y se hubieran puesto a pelear? Entonces, esta de pronto impotencia entre no saber qué hacer, temor, qué tanto estas acciones reales, cómo hacer estas cosas. No sé si me salí del tema, Monse, pero No, esto claro, de la porque acción real me llevó a pensarlo. no, es que a mí me parece que no te saliste para nada del tema. Lo que tú nos estás diciendo es cómo le hago para procesar estas cosas que sí pasan en la vida real, porque si yo lo estuviera viendo en el TikTok, le doy scroll y ya. O sea, si yo veo a lo mejor un poco de morbo en ver cómo dos automovilistas se están peleando y lo hubieras estado viendo en el TikTok, y a lo mejor dices, ay, órale, esa es la calle del atajo que tomo todos los días, pero no lo estás viviendo de manera cerca, bueno, pues ya le das scroll y ya. Hay un Ujú. manejo swipe rápido, ¿no? De cómo resolver esto. Pero tiene que ver el cómo fíjate qué interesante, la sobreexposición a situaciones complejas o de violencia no necesariamente nos prepara para reaccionar de la mejor manera ante situaciones reales. Entonces, Ujú. creo que algo que nos puede ayudar es cuando estamos viendo situaciones en lo digital, podríamos ayudarnos nombrando la emoción, como por ejemplo, esto me duele, esto me sobrepasa, lo que ya decíamos, evitar que la angustia se vuelva culpa o anestesia, para que cuando estemos en lo cotidiano tengamos estas posibilidades de poder reaccionar. Quizás a lo mejor esto que voy a decir es algo muy loco, pero no lo sé, yo pensaba que lo digital a veces nos puede servir como un preentreno de yo qué haría si estuviera en esa situación. ¿Qué piensas de esta idea? Me parece muy buena idea y entonces sería nuevamente la invitación a reflexionar, el sentido que le damos al contenido que vemos. Porque esto quizás no nos lleve propiamente a una acción, pero sí nos lleva a una reflexión que, que nutre y eso pues suma, Oye, pues, definitivamente suma. ¿qué te parece que nos dejen ahí en los comentarios? Vayan y cuéntenos cuál ha sido la noticia que más les ha abrumado o cuál es la noticia que dijeron, ya no quiero saber nada más de este tema porque me tiene totalmente anestesiado. O cómo le hicieron para reaccionar en una situación como la que nos comentó Juno, en que ya no lo estábamos viviendo en lo digital, sino que estaba pasando de manera real. Cuéntenos, que queremos saber cómo es que ustedes le hacen para ir procesando toda esta sobreexposición que podríamos llegar a tener acerca del dolor ajeno. Muy bien, y pues entonces vámonos a lo que callamos las psicólogas. Mana, ahora sí tenemos hartas cosas que decir. Bueno, les quiero contar algo. Hoy sí puedo empezar hoy. Hoy sí puedo empezar.
De hecho, creo que sí es tu turno, así es que dale. No, creo que yo empecé la vez pasada. Ya no sé, no me ¿Sí? acuerdo. Bueno, quién sabe. Esperemos que Em, no nos lo traigan Hay contado una tampoco. parte de mi vida, me siento un poquito como esta película muy famosa de Will Smith, quién sabe si la han visto, yo creo que sí, es muy famosa esa escena en donde dice, y a este capítulo de mi vida le llamo felicidad, ¿no? Yo lo tengo un Ujú, capítulo de mi vida que yo le pondría servicio. Cuando ujú, yo era qué muy, bonito. muy jovencita, yo creo que estaba como en la secundaria quizás, participaba de manera muy activa. Yo creo que mis papás no tenían muy claro cuál era el beneficio que nos iba a traer eso, ¿sabes? Pero mi hermano y yo, porque tengo un hermano que es un poco menor que yo, bien poquito, no tanto, porque si no luego él se sienta mucho, muy joven y no. Bueno, mi hermano y yo íbamos a un grupo, a lo mejor los has escuchado, estos movimientos que se llaman el movimiento Scout, ¿no? Que es esta Ajá. idea un poco gringa de incluso utilizar un uniforme y que, bueno, la verdad es que, por ejemplo, en la secundaria había gente que me hacía burla y no sé si ahora se sigue usando la palabra, pero decían que era yo bien ñoña, ¿no? Por el uniforme que usaba y las canciones que hacíamos, pero la realidad es que vivir el movimiento escultista desde adentro es entender que es un estilo de vida. Incluso hay una máxima que yo estoy enamorada de esa máxima y que todavía la utilizo, que es dejar el mundo mejor de como lo encontramos, que es una manera bastante servicial de poder ayudar, contribuir de manera comunitaria a que las personas vivan de mejor manera, ¿no? Entonces, incluso hay otra máxima que tiene el movimiento escultista que es siempre listo, que hace referencia a que siempre cuando alguien necesite de tu servicio, tú puedas tener esta disponibilidad o esta, pues, ¿cómo decirlo? Esta buena actitud de estar al servicio del otro. Entonces, por eso te digo que esta época de mi vida, yo le llamo, a esta época de mi vida le llamo el año del servicio. Nunca me tocó, no sé si afortunada o desafortunadamente en mi vida escultista activa, nunca me tocó contribuir o hacer cosas de manera activa para ayudar a un desastre, pero sí me deja esta línea, esta vena viva de hacer cosas. A lo mejor no sé si lo he comentado antes, pero colaboro en una fundación. Entonces, esa vena de estar al servicio de los demás me hace rato que nos decías, cómo estas microacciones, como adoptar una causa y hacer cosas en ese sentido para mejorar la sociedad en la que vivimos, me hace pensar, por ejemplo, y esto es una sugerencia personal, entender que el que yo le done cosas o materiales como jabón, cloro, cepillos de dientes, leche para niños, medicamentos básicos, toallas sanitarias, papel higiénico, insumos de primeros auxilios como agujas o vendas, y lo acerque a algún lugar al que se los puedan acercar a las personas damnificadas de manera personal, y esto por eso es lo que callamos las psicólogas, a mí sí me hace pensar que hacemos acciones muy concretas para ayudar a disminuir ese malestar que nos deja el sobreconsumo. Entonces, pues mi invitación es esta, ¿no? Creo que ahora voy a usar este espacio para dejar esta invitación. Busquen un lugar en el que ustedes sientan confianza. A veces las instituciones gubernamentales, bueno, están muy, pues no lo sé, algunas personas sí creen, otras no tanto. Incluso yo he visto mucho de que hay personas que no le quieren dar estas donaciones pues a las vías oficiales, que son las instituciones, pero sí hay muchas personas que tienen una larga trayectoria de servicio en la que puedes depositar tu confianza. Investiguen cuáles son las fundaciones que ustedes tienen cerca y de qué manera ustedes pueden ponerse al servicio. A lo mejor esta pequeña muestra de ayuda, como que tú lleves una lata de leche para bebé, tú no sabes cuál va a ser ese destino. Por ejemplo, en el huracán Otis, algo que se puso muy de moda, y no sé si pasó antes, pero eso es el que tengo muy presente, es que todos los alimentos no perecederos los marcaban, las latas las marcaban que habían sido donación. Esto para poder prevenir que esos productos se Se los vencieran. quedará. Claro, o los pusieron a la venta. Eso está muy padre. Oye, aparte, también así bonito, ¿no? No sé, dijiste que les ponían, que les escribían y yo me Ah, imaginé sí, que les escribían un mensajito como de, no sé, como de aliento, como de Fuerza esperanza. México.
Ajá. Ujú. Pues qué bonito, qué bonita esta invitación que nos haces. Creo que es algo muy poderoso lo que tú nos estás ofreciendo, porque esa posibilidad de servir, de dar, de intencionar al cambio, está muy lindo. Me hiciste acordar de un podcast que escuché que hablaba de una persona que tenía como conexión con la policía, no sé, estaba medio raro, no lo recuerdo exactamente, y que él se ofrecía para como una patrulla, este, Espíritu. pues no sé, vecinal Ajá. para ayudar cuando había una situación conflictiva en su comunidad. Me parece riesgoso, a lo mejor también un poquito el papel que él tomaba, porque pues no sé, supongo que nuestros policías están preparados de una manera especializada, Claro, y pero hay un montón de leyes. me parece linda la intención, ¿no? Como de si todavía no llega la policía, yo voy al rescate de mi comunidad. Oye, pero entonces, también, ya sé cuál episodio estás diciendo. Habría que agregarle a esta idea que esta persona que ofrecía su servicio a otras, a los conflictos, posibles conflictos, pues en realidad tenía un rango de acción bastante establecido y con un permiso especial, ¿no? O sea, realmente él no podía ejecutar el brazo de la ley porque no es un representante oficial del Estado, pero sí tenía esta disposición de estar al servicio de lo que su comunidad necesitaba. A mí me parece, Yunman, o tengo esta idea que al ofrecer un poco de nuestro tiempo o un poco de nuestro presupuesto, algo que esté en nuestras posibilidades, sí ayuda a que contribuyamos a la generación de una mejor comunidad. Así que busquen cuáles son algunas cosas que ustedes les queden ahí cerquita, a la mano. Incluso seguramente ustedes pueden investigar en fundaciones oficiales, hay una larga lista de personas que hacen y que tienen una larga trayectoria, tradición, quería yo decir, en relación a sentir confianza, a que el dinero que tú le donas a alguna fundación en realidad termina siendo utilizado para lo que se ha destinado. Oye, y ya solo Mm. quiero cerrar, no es comercial, pero quiero cerrar mi parte de lo que callamos las psicólogas diciendo algo. Hay otra frase, hay muchas, ¿no? Pero una de las frases que más recuerdo en relación a esta parte de mi vida, que ahora, bueno, no la vivo de manera activa, pero sí hay esta vena que se queda como presente en muchas cosas. Las personas que alguna vez tuvimos una vida scout, se nos queda prendido una parte del servicio porque hay una máxima que dice, una vez scout, scout toda la vida, y que justamente Mm. nos hace un recordatorio al servicio de los demás. Ay, muy bien, muy lindo, me gustó. Ojalá hubiera sido scout yo también. Nunca es tarde, ¿verdad? Nada más que me No, alcance el tiempo. sí, es una mentira. Dicen cuando llegas las primeras veces a los grupos de scouts, te dicen, nada más nos reunimos los sábados 2 horas, ¿no es cierto? Se vuelve un estilo de vida, ¿no es cierto? Ay, pues bueno, llegó lo que callamos las psicólogas. Pues resulta que mi hija de la escuela les llevaron a el río Santiago, acá por el Salto. Ella lo podría mencionar mejor porque entiendo que son 3 lugares, entre ellos algo de Juanacatlán, el Salto y bueno. Hay unas industrias por ahí instaladas y es una zona muy contaminada. Entonces, esta fue como mi primera exposición a los acontecimientos catastróficos del mundo que me llevó, esto fue creo que miércoles 8, y me llevó a interesarme y a investigar cómo es que el agua estaba tan contaminada, qué podíamos hacer para favorecer con ese cambio, yo pensándolo como en el bienestar obviamente de nosotros, pero pensaba en mis nietas, si es que voy a llegar a tener o nietos, qué clase de mundo estamos dejando, ¿no? Y, por ejemplo, tuvieron en esa experiencia que los llevaron de la escuela la oportunidad de hablar con una persona que vivía en la comunidad muy cercana a esta zona tan contaminada, donde decían que los han declarado como una zona de sacrificio. Esto fue algo que me impactó y me dolió muchísimo. ¿Cómo? O sea, como una zona de sacrificio, ¿no? En fin,
me quedo con esta idea, les digo, yo buscando más información y el algoritmo que me super ayudó a tener un montón de información, un montón de tragedias. Después me tocó escuchar otra tragedia de un niño que quiso defender a a su mamá de violencia y el papá lo, pues lo desvivió y parece que uno le da un poquito y le mandan muchísimo, ¿no? Al final, así estuve desde el miércoles, al grado de que ayer, con mi familia, platicando nuevamente de esto del río, salió a colación el tema del chico que desvivió a personas este pasado, si no me equivoco, 22 de septiembre del 2025, sí fue el 22, ¿verdad? Y que al final de mi reunión familiar yo me quedé con una sensación de tristeza, de vacío, de, de insatisfacción, no sé, mi familia así de, bueno, ya nos vamos y todavía mi marido, bueno, pues se van porque quieren y yo a mis adentros decía, ay, sí, porque ya sentía mi corazón muy apachurradito. Dije, ya no quiero yo hablar. Y sentí que yo fui la que encaminó el tema y dije, bueno, yo no ¿qué pasó? ¿Por qué terminamos un evento familiar tan bonito hablando de tanta tragedia y el ambiente pues se modificó? Bueno, y eso que tengo un cuñado que es súper divertido y que se avienta sus chistecitos entre eso, pero yo ya no logré conectar como con Oye, ese hilo gracioso, ya me quedé yo como ensimismada y lo pego con esta parte de la saturación de información y cómo esto nos puede llevar a sentir emociones que pues son directamente tuyas. no son directamente mías y que no me estaban llevando a un buen puerto. Realmente no hay una acción en concreto que yo les pueda decir ahorita mismo que puedo llevar a cabo para haber salvado al niño de que el papá lo desviviera o para hacer que a sus casas llegue agua potable, súper limpia. Mm, Estoy en esa reflexión del que sí, porque seguro estoy pensando en ideas muy grandes o quiero hacer algo muy grande y probablemente desde lo cortito, es más, ahora si quieren, recomiéndenme cosas pueden, podría yo hacer, ¿no? Con lo que me quedo es con esa conciencia de que esta reflexión me lleve a hacer algo distinto, a seguir transformándome, que ya saben que es algo que a mí me gusta compartir, que lo vivo de manera personal, día con día me esfuerzo en ese sentido y que espero y deseo que, al igual que yo, les platico que hoy en la mañana decidí ausentarme un poquito de este tipo de noticias para recuperar mi paz, para sentir esa tranquilidad que en estos días la perdí en este consumo excesivo de noticias trágicas y dolorosas. Yo estoy pensando dos ideas. La primera, Jonan, es que sí estás haciendo cosas desde otra trinchera. El hecho de hablar en voz alta de estos temas, el hecho de acompañar a tus alumnos y alumnas y a su familia desde este feeling que tienes de que ellos logren bienestar, hablar en la televisión acerca de divulgar la importancia de, bueno, lo voy a decir así, aunque hay un montón de polémica del tema de salud mental, higiene emocional, ese tipo de cosas. Probablemente no podemos hacer grandes cosas de manera directa, pero sí hacemos otras cosas como en pequeña escala que le permitan a las personas sentirse un poco mejor. Así que sí, sí estás haciendo cosas para impactar en otro tipo de familia. Ay, gracias por eso, Monse. Me hiciste pensar un poquito en algo que sí aterricé, que fue que siento que la adolescencia es una etapa descuidada. Tengo Sí. esa impresión. Tengo la impresión de que la adolescencia está muy descuidada y ese propósito sí me hice. Incluso, Junen, sí comparto contigo esta idea de que la adolescencia es una etapa muy descuidada. Y fíjate, justamente hablando de noticias de impacto, esto que ha pasado, y creo que lo comenté desde el episodio anterior del CCH, que es una preocupación colectiva de cómo esta nueva manera que tienen las adolescencias de organizarse
Quizás tendríamos que hablar un capítulo entero de la manósfera, de los incel, de toda esta vocabulario que utilizan las adolescencias para poder entenderse y que los adultos, los que están acompañando, estén al tanto, ahí pendientes, ¿no? De lo que está pasando. No sé Y si esta así es una manera de la que ujú. podemos hacer microacciones para contribuir a una comunidad mejor. Ya, justo estoy rodeada de muchas familias con adolescentes en este momento porque tengo una hija adolescente, ¿no? Y a veces pasa que bueno, a mí me pasa que siento que cuando doy alguna opinión me siento un poco metiche, o sea, nadie te preguntó, soy, soy, soy muy dada a que, por ejemplo, estás embarazada y todo el mundo te atiborra de consejos y yo, ¿y quién preguntó? A veces la gente no necesita tanta información, pero bueno, una de esas microacciones que sí me quedé muy personalmente interiorizadas fue justo que no importa si caigo en la parte de ser metiche, creo que no voy a dejar pasar temas en donde yo vea que el adolescente está corriendo un peligro en el sentido de la desvinculación con sus padres, que creo yo personalmente es una parte importante en las cosas que pasan y que como dices tú, Monse, tenemos que dedicarle un episodio entero a este tema. Ujú. Sí, vamos a tener que hablar de la desvinculación emocional que viven algunos adolescentes con sus sistemas como un factor de riesgo social, no solo individual y familiar, sino también social, ¿sí? Oye, y ya, Así es. bueno, creo que ya tenemos que ir Vámonos. cerrando, pero quiero dejar una última idea. Quiero que sepas que no lo sé si el río de Juanacatlán tenga conexión con el río Lerma. Pero te quiero decir algo, el río Lerma es uno de los ríos también que están muy contaminados en nuestro país, pero que justamente hay asociaciones civiles que están haciendo acciones cotidianas para ir filtrando esta agua. Y entonces, bueno, pues si ustedes no saben, hay asociaciones que juntan cascarones de huevo y le dan un procedimiento químico, se lo ponen al río y están logrando tener algunos avances. O sea, sí hay cosas que se pueden seguir haciendo, ¿no? Y justamente son las personas desde la sociedad civil las que hacen que esas cosas pasen. Así que sí, sí hay cosas que hacer. Ahora sí, ya vámonos. Muy bien. Seguimos con red flag emocional. Mm, bonita, ahora sí. Vámonos con la primera red flag, ¿qué te parece? Muy Consumir bien. dolor como entretenimiento nos puede llevar a generar una desconexión emocional y naturalizar que las personas sufren. Así que si ustedes tienen como esta costumbre de ver tragedias por curiosidad o por morbo, sin detenernos a procesar que es un sufrimiento real, quizás nos está llevando a tener menos calidad o menos higiene emocional. Sobre todo también aquí la invitación es estén atentos, hablen en familia acerca de lo que nosotros sentimos de ver esos videos. Red flag número 2, medir la empatía por la cantidad de contenido compartido. Creer que compartir o comentar basta para hacer algo, cuando en realidad solo buscamos aliviar justo esta incomodidad de la que nos estabas hablando, Monse, y que no propiamente se convierte en una acción de empatía genuina. Red flag emocional número 3, sentir culpa por no hacer más. Recordemos que a veces no hay cosas concretas que podamos hacer para ayudar a las personas que están pasando por tantas cosas, pero cargar la culpa solamente nos puede llevar a sentir mayor desgaste. Es decir, es como una respuesta a la impotencia, no como una herramienta de ayuda. Así que la culpa no nos sirve. Red flag número 4, normalizar la saturación emocional. Normalizar que el sentir este agotamiento que me dice ya no puedo con nada es una invitación a seguir igual, sin hacer un cambio, sin darnos cuenta de que realmente necesitamos dar paso a una reconexión desde una manera distinta que nos permita nuevamente restablecernos con nuestra carga total de la batería de nuestra persona y decirle adiós al modo ahorro.
Oye, y pues creo que tú ya nos compartías que habías identificado que tú ya estabas sintiendo un poquito esta saturación emocional y nos dijiste esto. Hoy en la mañana decidí ponerme un poco a dieta del consumo de este contenido. Porque fíjate, entonces nos lleva a la red flag emocional número 5, confundir la desconexión con la indiferencia. Y creo que tú nos has dejado en tu carne, en tu historia, esta idea, ¿no? Que alejarnos de este tipo de noticias también puede servir para cuidarnos y que eso no significa que estés teniendo una falta de empatía. Es decir, hay una pausa necesaria para que tú puedas recuperarte emocionalmente. Pues muy bien, y ya después de hablar de las cosas que nos están acercando a este consumo excesivo de noticias catastróficas que nos aleja de nuestro bienestar, vamos a decirles nuestras queridas luces del cómo sí podernos mantener en este camino. Recordemos que esto nos va a ayudar a detenernos a tiempo, a poder reconectar con lo que nosotros estamos sintiendo y sobre todo a sostener la empatía de una forma saludable. Luz emocional número 1. Reconoce tu punto de saturación. Date cuenta que cuando algo te está sobrepasando emocionalmente, no tienes que verlo todo. Por ejemplo, si estás teniendo pesadillas o si no puedes conciliar el sueño o si tienes una sensación, ese huequito que se queda contigo, reconoce que quizás es momento de parar. Luz número 2. Selecciona tus fuentes y tus tiempos. No abras redes a cualquier hora del día, no te expongas antes de dormir porque las pesadillas pues están terribles. Ir eligiendo como estos espacios o estos momentos en los que sí, evidentemente llegará a nuestras manos este tipo de información, pero hacerlo de manera regulada y desde información fidedigna nos va a permitir ir acotando esto para que no se convierta en una saturación. Luz número 3. Practica la empatía activa y realista. Y bueno, acá diré que personalmente esta es mi favorita. Informa, dona, conversa, acompaña, pero desde lo posible, desde esta microacción que tú tienes a la mano, no desde la exigencia. Voy a poner un ejemplo muy concreto, Juno. En donde yo vivo hay una asociación que se dedica a una labor bastante noble, que es pagar el servicio de oncología, de atención de oncológica a niños de zonas alejadas y de pocos recursos económicos. Entonces, una de las cosas que hace esta asociación para hacerse llegar de recursos es constantemente reciben donaciones materiales de cosas que para otras personas podrían ser basura. Y reciben latas, botellas de vidrio, las taparroscas, y a veces voy y dejo junto en un botecito y en una carrerita voy y lo dejo. Pero te quiero contar que no soy la única que lo hace. Hay como una cultura. Incluso la zona en donde está la recepción de la donación es una zona abierta. Las personas llegan, bajan y, bueno, dentro de la organización propia pueden ellos canalizar, referir, vender y todo. Así que esta es una recomendación. Busquen algo pequeño que ustedes puedan hacer para contribuir a tener una comunidad más armónica. Luz número 4. Vuelve a lo cercano. Ya lo decíamos también un poquito. Si hay cosas que te están marcando, si esta información que llegó a ti te está llenando de dolor, puedes acompañarte de esa red de apoyo que te sostiene, platicarlo, dialogarlo, reflexionarlo, también es una forma de transformar el mundo. Luz número 5. Recuerda que cuidarte es sostener tu capacidad de sentir. Así que pon límites, recordando que eso no te hace una persona fría, que eso lo único que te permite es seguir siendo empática sin sentir que se pierde la intención de esta actitud tan bonita. Y pues ya, se acabó lo que se vendía. Vámonos despidiendo de nuestra querida comunidad. Oye, sí, Monse, y a ver. ¿En qué termina nuestro siguiente episodio? Bueno, ¿en qué termina la decisión de cuál va a ser nuestro siguiente episodio? Porque por ahí tenemos pendiente también hablarles de el hijo de en medio, el hijo grande, el hijo chico. Y ahora también esto tan relevante y tan importante que venimos hablando que está sucediendo con las adolescencias.
volviendo un poquito al tema de crianza con el que empezamos en el episodio anterior. Yo creo que tendríamos que hablar de cómo esta cultura de los incels es algo que se ha colado entre la adolescencia mexicana, quizás sin que los papás se den cuenta. Entonces, pues no lo sé, a mí me parece que una bonita manera de seguirle haciendo honor a esta intención que tú tienes, esta genuina preocupación que sientes de no ver cómo los adolescentes están en una situación de riesgo, tendríamos que hablar de esto. Así que, no sé, el episodio 11 se lo vamos a dedicar a la manosfera. ¿Qué piensas de esto? Está padrísimo, aparte porque si ya les pasó que ni siquiera ubicamos en nuestro léxico estas palabras de manósfera e incels, pues bueno, los esperamos en el siguiente episodio para desmenuzar todas esas dudas. Que tengan una buena semana. Pónganse crema. Nos vemos. Adiós. Esto fue Me lo dijo mi terapeuta, donde lo que sientes sí se platica. Nos escuchamos en el próximo episodio. Mientras tanto, duerme. Respira, Llora si te hace falta. ríete mucho, No te compares. pide ayuda, Pon límites y ponte crema. toma agua y recuerda que ya eres suficiente. Es todo. ¡Nos vemos! Adiós. Esperen. Nos faltó pasarles el disclaimer. Este podcast está creado con fines informativos y de reflexión personal. Aunque somos psicólogas profesionales, el contenido que compartimos aquí no sustituye un proceso terapéutico personalizado, ni representa una consulta clínica. Si estás atravesando una situación que afecta tu bienestar emocional, te recomendamos buscar acompañamiento profesional directo. Recuerda, pedir ayuda es un acto de valentía, no de debilidad. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.